Hola, hola hermanos en Cristo, aquí les habla nuevamente su amigo Manuel Troncoso desde Chile y los quiero invitar a cada uno de ustedes a suscribirse a mi canal Coleccionista de Biblias para que puedan conocer el maravilloso mundo de las diversas traducciones que existen en el mundo católico. Ve, comparte, dale like y nos vemos en un próximo video si Dios así lo quiere. Chao, que estén todos ustedes muy bien. En esta oportunidad, queridos hermanos, haré la revisión de la Sagrada Biblia de Editorial Rolier, que es conocida como la Biblia Cristera. Pero antes de hacer la revisión, recuerda, querido hermano, suscribirte a mi canal Coleccionista de Biblias para que ustedes puedan conocer el maravilloso mundo de las diversas traducciones que existen en el mundo católico. Si aún no estás suscrito, hazlo para que podamos difundir la palabra de Dios y dar a conocer las enormes cantidades de escrituras que están realizadas por nuestra amada y santa Iglesia Católica. Bien, hermanos, esta Biblia es una Biblia histórica porque es de la década del 50 del siglo pasado. Es roja y mire qué belleza de ejemplar. Es una belleza. Es de la década del 50 del siglo XX, del siglo pasado. Aquí podemos ver que en la portada aparece nuestro Señor Jesucristo sobre una cruz de color blanco. Acá aparece Sagrada Biblia con el mismo título, nuestro Señor Jesucristo, y aquí aparece que fue publicada por la editorial Rolier. Entonces ahora vamos a ver el interior de esta Biblia para conocer el contenido, porque es una verdadera obra de arte, es una joyita de nuestra iglesia. Acá podemos ver que aparecen varios símbolos de la iglesia, como el símbolo de los evangelistas, de la Virgen Santísima, de los 10 mandamientos, del Cordero, del Crismón, de la Sagrada Comunión y el Espíritu Santo. Es hermosa, mire cómo se puede ver el dorado y cómo las luces ayudan a hacer un hermoso reflejo de esta Biblia. Acá aparece que es presentado y aparece la fecha. Miren los bordes que tiene de página, bastante hermosos. Y aquí podemos ver una obra de arte típico de la Biblia católica de tamaño familiar, que es la Madonna Sistina, por Rafael, Capilla Sistina en el Vaticano. Acá aparece que esta Biblia es la Sagrada Biblia versión castellana del ilustrísimo señor Félix Torres Amat. Es una Biblia Torres Amat. Edición de la familia católica, prólogo del excelentísimo y reverendísimo señor don Manuel Larraín Errázuriz, obispo de Talca, asesor de la Acción Católica Chilena y vicepresidente del CELAM, del Consejo Episcopal Latinoamericano, es decir, de un coterráneo mío de la década del siglo pasado, chileno. Editorial Rolier, Nueva York. Entonces, mire qué hermosa presentación y mire cómo acá aparece la Madonna, la Santísima Virgen María, en una obra de arte del Vaticano realizada por Rafael Sanzio. Aquí podemos ver la historia de nuestra iglesia, hermanos. Esta Biblia es del año 1958, como usted lo puede ver, es una Biblia antigua. Y aquí podemos ver el imprimatur por Sidney Matthews Metzger, episcopado del Paso, Texas. Y también el imprimatur es de Francis Cardinal Spellman, arzobispo de Nueva York. Fecha 1 de octubre de 1957 en Nueva York. Acá aparece la nota de agradecimiento, de cómo usted puede darse cuenta aquí,
queremos dejar constancia de los nombres de las personas que nos han auxiliado en los trabajos de esta edición. Excelentísimo y reverendísimo señor don Manuel Larraín Errázuriz, obispo de Talca, Chile, asesor de la Acción Católica Chilena y vicepresidente del CELAM, bajo cuya firma aparece el prólogo de esta obra. Además, sus palabras alentadoras y su guía paternal nos sirvieron de inspiración. Y aquí aparecen el resto de obispos que ayudaron en la confección de esta Biblia, publicada por la editorial Rolier de Estados Unidos en Nueva York. Aquí aparece el índice general y aquí usted comprueba que esta Biblia es católica, porque incluye los libros deuterocanónicos, es decir, tiene 46 libros en el Antiguo Testamento y posee 27 libros en el Nuevo Testamento. Es decir, tiene un total de 73 libros, como es el canon de la Biblia de nuestra amada Iglesia Católica. Y aquí aparece un listado de las diversas obras que aparecen en color en esta Biblia, que es de lujo. Aquí aparece el prólogo de don Manuel Larraín Errázuriz, obispo de Talca. Usted lo puede ver, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero aquí aparece lo que escribió esta autoridad de la Iglesia durante el siglo pasado. Entonces ahí usted lo tiene a su disposición si quiere colocar o congelar el video para poder hacer la lectura. Después aquí aparece la introducción, en donde dice que la presente edición de esta Biblia en español tiene por finalidad contribuir a la difusión de la lectura de las Sagradas Escrituras entre las familias de habla española del continente americano. La Iglesia siempre ha proclamado la excelencia de las Escrituras y la necesidad de leerla y meditarlas constantemente. Entonces, nosotros sabemos que nuestra Iglesia, la Biblia, siempre ha sido nuestro motor para poder predicar la palabra de Dios tal como se ha leído en las misas, porque sin la Biblia no hay misa, no hay Eucaristía, porque es la palabra de Dios. Aquí habla de las versiones de la Biblia utilizadas por la Iglesia, en donde aquí podemos leer lo siguiente. Dice así, acá. Tal vez hayan mediado otras muchas razones que no vienen al caso exponer, pero lo cierto es que se sintió la necesidad urgente de poseer una traducción griega para el uso constante en las sinagogas, y con este motivo, entre los años 250 y 100 a.C., unos sabios hebreos emprendieron en Alejandría la traducción al griego del Pentateuco, o sea, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, escritos por Moisés. Esta versión se le llamó la versión de los 70 o Septuaginta, porque 70 sabios colaboraron en la misma. Más tarde se tradujeron los demás libros del Antiguo Testamento y se añadieron a la versión de los 70. Esta se divulgó rápidamente por el mundo greco-romano y los pueblos que estaban bajo su influencia. La aceptación fue general y logró imponerse hasta en la misma Palestina. La mayoría de las comunidades cristianas primitivas la usaron también por varias centurias. Entonces, hermanos, la iglesia primitiva utilizó la Biblia Septuaginta, la Biblia que estaba escrita en griego. ¿Y por qué le hicieron los primeros cristianos? Porque el hebreo o el arameo no se entendía fuera de la frontera de Palestina. Entonces, la única manera de internacionalizar la fe cristiana era hacerlo mediante la Septuaginta, porque el griego era el idioma oficial en el cual se hablaba en el borde del mar Mediterráneo. Entonces, la Septuaginta es una obra importante, hermanos, hecha por judíos y que fue aceptada por la iglesia cristiana primitiva para divulgar la palabra de Dios. Aquí dice, una vez difundido el cristianismo por todo el ámbito del Imperio Romano y caído al desuso el griego como lengua franca de los pueblos mediterráneos, resultó necesario tener un texto apropiado que correspondiera a la lengua común. Los muchos
y heterogéneos pueblos convertidos al cristianismo desconocían el griego y les era imposible entender la versión de los 70, y a consecuencia se introdujeron numerosas versiones bíblicas en latín y otras lenguas orientales. Entonces aquí vemos la necesidad de que en la iglesia se tuvo que traducir la Biblia del griego al latín, y de esta forma nace lo que nosotros conocemos como la Vulgata Latina de San Jerónimo. Entonces aquí dice: la necesidad de unificar y rectificar todas estas versiones se tornó apremiante a fines del siglo IV después de Jesucristo. El Papa Dámaso encomendó a San Jerónimo la traducción y revisión de los textos sagrados. Este trabajo lo llevó más de 20 años. San Jerónimo revisó la Biblia y la tradujo al latín. El resultado de esta enorme labor, comenzada en el año 383 y terminada en el 405 de Jesucristo, fue la versión latina llamada Vulgata. Muy pronto se popularizó por todo el occidente cristiano y fue el único texto contenido en el Antiguo y el Nuevo Testamento seguido y aceptado durante toda la Edad Media hasta el siglo XV. Entonces allí tenemos la rica tradición cristiana de tener Biblias antiguas como la Septuaginta en un inicio y posteriormente la Vulgata para difundir la palabra de Dios en el mundo cristiano. Entonces allí tenemos aquella hermosa herencia y legado que tenemos en el mundo católico. Aquí aparece una guía anual para realizar la lectura de la Biblia, la cual es bastante interesante. Después aquí aparecen oraciones para la familia católica. Aparecen diversas oraciones, como el ofrecimiento de las obras del día, el Sagrado Corazón de Jesús, oración para la conversión de los infieles, el Ángelus, acto de fe, acto de esperanza, acto de amor, acto de contrición, eyaculatorias al ángel de la guarda, protección del ángel de la guarda, unión con Dios durante el día, para antes de las comidas, para después de las comidas, la Regina Coeli, para la noche, yo pecador, el Señor mío Jesucristo, Señor mío Jesucristo corto, el acto de resignación y oraciones al Sagrado Corazón de Jesús, oraciones al Espíritu Santo, oraciones a la Santísima Virgen. Entonces aparecen muchas oraciones de nuestra iglesia para poder realizarlas como sugerencia. Mire qué cantidad de oraciones, hermanos, tiene la Biblia. Y aquí ya comienza el Antiguo Testamento, en donde dice: creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios le creó. Génesis 1:27. Génesis 1:27. Y después de esto, aquí comienza con una obra de arte que es la creación de Adán por Miguel Ángel, que se encuentra en la Capilla Sixtina en el Vaticano y que es una obra clásica. Entonces, esta Biblia cuenta con un hermoso legado cultural. La Biblia cuenta con una introducción para cada libro. Aquí está la introducción del libro del Génesis. Y aquí ya comienza la lectura bíblica del Génesis y vamos a leer los mismos textos que hacemos siempre en tu canal Coleccionista de Biblias. Aquí usted puede ver que aparece un título que se llama Desde la creación hasta el diluvio. Aparece el capítulo 1 y el subtítulo Creación del mundo en 6 días o épocas. Y dice así: en el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra empero estaba informe y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Dijo pues Dios: sea hecha la luz, y la luz quedó hecha. Y vio Dios que la luz era buena, y dividió la luz de las tinieblas. A la luz la llamó día, y las tinieblas noche, y así de la tarde aquella, de la mañana siguiente resultó el primer día. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces recordemos que esta, hermanos, es una traducción de la Biblia Torres Amat. La hoja es de color blanco, de excelente calidad, tiene 2 columnas
y posee notas a pie de página, las cuales no son muy extensas, para ser sinceros. Pero la obra en sí es una obra hermosa, de excelente calidad. Aparecen subtítulos en la parte superior de la misma hoja. ¿Se fija? Y aquí aparecen también subtítulos para cada capítulo y también para cada tema. Con relación al nombre de Dios, esta Biblia utiliza lo siguiente. Entonces, en Génesis capítulo 2, versículo 4 dice: tal fue el origen del cielo y de la tierra cuando fueron creados en aquel día en que el Señor Dios hizo el cielo y la tierra. Entonces aquí habla acerca del Señor Dios. El Señor Dios. Si continuamos avanzando y nos vamos a ir al libro de los Salmos, como lo hacemos usualmente. Pero antes de llegar al libro de los Salmos, mire la belleza de ilustraciones del Antiguo Testamento. Por ejemplo, aquí aparece la creación de los animales por Dios, por Tintoretto, Academia de Bellas Artes en Venecia. Mire qué hermoso, en donde aparecen estas obras de artes con hojas de excelente calidad, hojas en papel revista. Aquí aparece la expulsión de Adán y Eva por Miguel Ángel. También se encuentra en la Capilla Sixtina. El sacrificio de Isaac por Giovanni Tiepolo en el Metropolitan Museum de Arte de Nueva York. Entonces, mire qué belleza contemplar estas obras de artes, ya que la Biblia ha inspirado a los hombres a manifestar sus cualidades artísticas en estas bellas expresiones. Aquí Lot y sus hijas huyen de Sodoma, y aquí aparece Saúl, vende su primogenitura. Si continuamos avanzando, aparecen otras escenas claves del Antiguo Testamento, como Isaac bendice a Jacob, Jacob y Labán. Después Moisés salvado de las aguas cuando es rescatado por la princesa egipcia. Después aquí aparece el maná cuando cae desde el cielo para los hebreos, una bendición de Dios el maná. Después la serpiente de bronce mandada a construir a Moisés por el pecado de los israelitas, cuando nuestro Señor mandó a construir esta imagen para salvar a aquellos hebreos que habían sido castigados por su desobediencia a Dios. Pues aquí aparece la reina de Saba, trae regalos al rey Salomón. Y aquí se puede ver la influencia medieval de esta obra por la vestimenta que tienen los personajes. Aquí está Jeremías, pintado por Miguel Ángel. Después José presenta su padre y sus hermanos al faraón. Acá el regreso de Judith por Botticelli. Después habla acerca del ángel consuela a Elías. Y finalmente la Virgen cuando niña por Francisco Zurbarán, que está en Nueva York. Si seguimos avanzando, vamos a encontrar estos mapas. Los mapas son de excelente calidad. Mire qué belleza de mapas a todo color. Estamos hablando, hermanos, de esta Biblia que es de la década del 50. No estamos hablando de Biblias modernas. Entonces, la calidad de imágenes, y mire la calidad de los mismos mapas, los cuales traen mucha información, cuales tienen tiempo de Jesucristo, sirven al lector para poder ubicar los principales acontecimientos y lugares realizados por los personajes bíblicos. Aquí aparecen los viajes del apóstol San Pablo. Le voy a mostrar todo lo que aparezca antes de llegar al libro de los Salmos. Mire acá, las tierras bíblicas. En la década, esto fue fotografiado en la década del 50. El pueblecito de Belén. Mire, el pueblecito de Belén, en la década del 50. La iglesia de la Natividad. Entonces, es un verdadero tesoro tener esta Biblia, porque trae este plus de conocer
los lugares por medio de mapas y fotografías, conocer los lugares bíblicos. La vía dolorosa en Jerusalén, cuando Jesús entró triunfante a Jerusalén el día domingo de Ramos, la tumba de los jueces, después la iglesia del Santo Sepulcro. Aquí vemos el correr de los siglos, la piedra de mármol que cubre el Santo Sepulcro, que usted puede ir a venerar a la Tierra Santa. Aquí aparece, los padres franciscanos construyeron la iglesia de todas las naciones en Getsemaní. Mire qué belleza. Después aquí aparece la mezquita de Omar o cúpula de la roca, donde estaba el templo de Salomón. Después el monte de los olivos. Ya estos olivos son grandes, son de enorme tamaño. Después Jerusalén, la ciudad santa, vista desde el monte de los olivos. Mire. Es impresionante. Estamos hablando de una Biblia antigua, como ya se lo mencioné. Después aparece Nazaret. Aquí aparece la Sagrada Familia en una iglesia cristiana ubicada en Nazaret. Aparece también el lago en donde participaron los cristianos en el lago Tiberíades. Después aquí aparece el río Jordán, donde se bautizó nuestro Señor Jesucristo, un pastor de la década del 50 del siglo pasado. Aquí aparece Cesarea de Filipo, Atre, el pozo de Jacob, y aquí está en Lebanón, en donde aparecen las ruinas de la ciudad de Trípoli. Todos lugares arqueológicos que demuestran que los hechos narrados en la Biblia son reales. Acá aparece un álbum familiar, como usted lo puede observar. Y vamos a ver qué encontramos antes de llegar al libro de los Salmos. Ya no hay nada más. Nos vamos a hacer la lectura del Salmo número 1. Salmo número 1, que dice así: queridos hermanos. Es una joya tener esta Biblia. Entonces, aquí aparece la introducción del libro de los Salmos, es breve, y aquí aparece lo siguiente: felicidad de los justos. Dichoso aquel varón que no se deja llevar de los consejos de los malos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se asienta en la cátedra pestilencial de los libertinos, sino que tiene puesta toda su voluntad en la ley del Señor, y está meditando en ella día y noche. Él será como el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, el cual dará su fruto en el debido tiempo, y cuyas hojas no caerán nunca, y cuanto él hiciere tendrá próspero efecto. No así los impíos, no así, sino que serán como el tamo polvo que el viento arroja a la superficie de la tierra. Por tanto, no prevalecerán los impíos en el juicio, y los pecadores estarán en la asamblea de los justos, porque conoce el Señor y premia el proceder de los justos, mas la senda de los impíos terminará en la perdición. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo 23 dice lo siguiente. Salmo 23. Dice así: entonces vamos a hacer la lectura del Salmo 23, que dice así: el Señor me pastorea, nada me faltará. Él me ha colocado en lugar de pastos, me ha conducido junto a unas aguas que restauran y recrean. Convirtió mi alma, me ha conducido por los senderos de la justicia para la gloria de su nombre. De esta suerte, aunque caminase yo por medio de la sombra de la muerte, no temeré ningún desastre, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu báculo han sido mi consuelo. Aparejaste delante de mí una mesa abundante a la vista de mis perseguidores. Bañaste de óleo, perfumaste mi cabeza. Y cuán excelente es el cáliz mío, que santamente embriaga. Y me seguirá tu misericordia todos los días de mi vida, a fin de que yo more en la casa del Señor por largo tiempo.
Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermosa traducción, como usted se puede dar cuenta. Después vamos a hacer lectura del Salmo 91. El Salmo 91. Acá, como usted se puede dar cuenta, la Biblia posee numeración romana, lo cual también puede dificultar a algunas personas poder ubicar los textos o los capítulos bíblicos. Bien, entonces dice así el Salmo 91. El que se acoge al asilo del Altísimo descansará siempre bajo la protección del Dios del cielo. Él dirá al Señor: tú eres mi amparo y refugio, el Dios mío en quien esperaré, porque Él me ha librado del lazo de los cazadores y de terribles diversidades. Con sus alas te hará sombra, y debajo de sus plumas estarás confiado. Su verdad te cercará como escudo. No temerás terrores nocturnos, ni la saeta disparada de día, ni el enemigo que nada entre tinieblas, ni los asaltos del demonio en medio del día. Caerán a tu lado izquierdo 1000 saetas, y 10.000 a tu diestra, mas ninguna te tocará a ti. Tú lo estarás contemplando con tus propios ojos, y verás el pago que se da a los pecadores, y exclamarás: oh, ¿y cómo eres tú, Señor, mi esperanza? Tú, oh justo, has escogido al Altísimo para asilo tuyo. No llegará a ti el mal, ni el azote se acercará a tu morada, porque Él mandó a sus ángeles que cuidasen de ti, los cuales te guardarán en cuantos pasos dieres. Te llevarán en las palmas de sus manos, no sea que tropiece tu pie en piedra alguna piedra. Andarás sobre áspides y basiliscos, y hollarás los leones y dragones. Ya que ha esperado en mí, yo le libraré, yo lo protegeré, pues que ha conocido y adorado mi nombre. Clamará a mí y lo oiré benigno. Con él estoy en la tribulación. Pónrelo en salvo y llenarle de gloria. Lo saciaré con una larga vida, con una vida muy larga, y le haré ver al Salvador que enviaré. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermoso texto. Después aquí aparecen, hermanos, historias de santos, beatos y misioneros célebres en todo el mundo católico. Habla de San Francisco Javier Cabrini, de San Felipe de Jesús, de San Francisco Solano, de San Martín de Porres, de Santa Mariana Jesús Paredes, de Santa Rosa de Lima. Y aparecen los beatos como Sebastián de Aparicio, los beatos Juan del Castillo, San Roque González de Santa Cruz y Alonso Rodríguez, del beato Juan de Macias, de misioneros como Gante, Pedro de Gante, Quino Eusebio Francisco, de Bartolomé de las Casas, también habla de Juan de Padilla, entre otros. Después, si avanzamos, aparecen las siguientes imágenes de la Santa Sede, como estaba iluminada en la década del 50. Miren los candelabros, estaba llena de candelabros en aquella época, y aquí se puede ver el antiguo trono papal, donde dice el trono papal está en el coro de la Basílica de San Pedro. Esta tiene 34 altares, incluyendo el altar mayor, que está construido sobre la tumba de San Pedro. Obras de arte, mármoles y mosaicos adornan su interior en la Santa Sede. Después aquí aparece el palacio donde vive el gobernador de la Ciudad del Vaticano, en quien el Papa delega su poder ejecutivo. ¿Se fija? El palacio del gobernador del Vaticano. Acá están los nuevos cardenales cuando se postran delante del altar de la cátedra de San Pedro y la Basílica, como parte de las ceremonias solemnes en las que se les impone sus bonetes purpúreos. Después aquí dice, el dogma de la Asunción fue proclamado por el Papa Pío XII. Entonces aquí aparece cómo fue proclamado. Son fotos históricas que posee esta Biblia en su interior. Después aquí aparece una foto de la Basílica de San Pedro, como usted la puede ver aquí. Aquí aparece el Papa extendiendo sus brazos y dando la bendición. El Papa de aquella época. Después aquí aparece
la Guardia Suiza, quienes son los responsables de velar por el cuidado de su santidad el Papa, y que viene desde los tiempos de Julio II. El Cale de Brillantes, la Cruz de Esmeralda. Aquí aparece un mosaico de Cristo, San Pedro y San Pablo. Y aquí aparece la antigua tiara papal que utilizaban los papas, en donde era cilíndrica y representaba 3 coronas. Y aquí aparece la Academia Papal de la Ciencia y el medio esplendor de la Basílica de San Pedro en Roma. Su santidad el Papa Pablo VI inició la ceremonia de la segunda sesión del Congreso Ecuménico del Concilio Vaticano II. Mucha historia trae la Biblia también en su interior. Y aquí aparecen lugares santos y objetos sagrados de América Latina, donde encontramos el Cristo, el famoso Cristo del Corcovado, en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. Acá está las Torres Gemelas, la Catedral de San Miguel de la Plaza de Morazán de Tegucigalpa, en Honduras. Aquí está la Basílica de la Virgen de Guadalupe, la antigua Basílica de Guadalupe, en Ciudad de México. Esta es la antigua. Aquí aparecen otras iglesias en nuestra América Latina y altares, como usted lo puede contemplar, con su antigua forma. Aquí aparece esto cercano con Chile y Argentina. Saludos a nuestros hermanos de Argentina, y que simboliza el Cristo de los Andes, que es una estatua gigantesca de 26 pies de altura, erigida en el paso de la cumbre entre los países de Chile y Argentina, a una altura de 14.000 pies. Simboliza la fraternidad jurada a sus pies entre ambos países. El Cristo Redentor, Chile y Argentina. Aquí habla de la colonia. Aquí habla de muestra una iglesia en Montevideo. Y miren la hermosa iglesia que se encuentra en Argentina, en donde está la Virgen de Luján, con estilo neogótico. Continuamos avanzando. Aquí aparecen los misterios del Santo Rosario, los misterios gozosos, como el de la Anunciación, la Visitación, mire qué belleza, la Natividad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la presentación en el templo, y Jesús en el templo. Después aparecen los misterios dolorosos, la agonía en el huerto de nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní, la flagelación, la coronación de espinas, Jesús con la cruz a cuesta y la crucifixión. Y después los misterios gloriosos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la ascensión, la venida del Espíritu Santo, la asunción de la Virgen. No aparecen acá los misterios, los misterios luminosos, ya que fueron creados en la década del 90 bajo la dirección del Papa Juan Pablo II y como lo designó la Iglesia. Bien, aquí ya comienza el Nuevo Testamento, donde dice: no penséis que yo he venido a destruir la ley ni los profetas. No he venido a destruirla, sino a darle su cumplimiento. Aquí aparece una imagen, una pintura de nuestro Señor Jesucristo por Enrique Hoffman. Y aquí vamos a hacer la lectura, como siempre, de San Mateo capítulo 5. San Mateo capítulo 5, que dice así: y viendo Jesús a todo este gentío, se subió a un monte, donde habiéndose sentado se le acercaron sus discípulos, y abriendo su divina boca, los adoctrinaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos o humildes, porque ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, o de ser justos y santos, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los que tienen puro su corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, o por no ser justos, porque de ellos es el reino de los cielos.
Dichosos seréis cuando los hombres por mi causa os maldijeren, y os persiguieren y dijeren con mentira toda suerte de mal contra vosotros. Alegraos entonces y regocijaos, porque muy grande la recompensa que os aguarda en los cielos. Del mismo modo persiguieron a los profetas que ha habido antes de vosotros. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí usted puede ver los comentarios que se encuentran a pie de página. No son muy extensos y están resumidos en esta versión de la Biblia Tristera. Pero la Biblia en sí es una obra de arte. Se ha hecho un gran trabajo por Editorial Rolier de mostrar esta maravilla. Aquí aparecen escenas de la vida de Jesús, la Virgen y el Niño Jesús con San Jerónimo y San Agustín, después la oración de los magos, la huida a Egipto, la Sagrada Familia, después el Niño Jesús como carpintero, el bautismo de Jesús, la boda de Caná, el primer milagro de nuestro Señor Jesucristo, el Cristo transfigurado por Enrique Hoffman. Mire qué belleza, esta imagen es clásica. Jesucristo y los pecadores y el Sermón de la Montaña por Carlos Bloch. Avanzamos y vamos a ir al libro de San Juan, como lo hacemos siempre. Aquí aparece la introducción del libro de Juan, el cual no es muy extenso, y aquí aparece el texto que dice así: en el principio era ya el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio en Dios, por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él no se ha hecho cosa alguna de cuantas han sido hechas. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y esta luz resplandece en medio de las tinieblas, y las tinieblas no la han recibido. Aquí aparece el comentario a pie de página, como usted puede ver. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos viendo escenas de la vida de nuestro Señor Jesucristo en la Biblia Tristera de Editorial Rolier. Jesús resucita a Lázaro. Aquí aparece toda la explicación de la pintura. Después Jesucristo y el joven rico. Jesús echa a los mercaderes del templo. Dad al César lo que es del César. Aquí vemos la última cena de nuestro Señor Jesucristo con sus apóstoles. Mire qué belleza de obra, hermanos. Mire. Esta pintura fue realizada por Felipe de Champagne. Después aparece Pedro niega a nuestro Señor, la sepultura de Jesús y Jesús y los discípulos de Maús luego de su resurrección. Después aparecen, como usted puede ver a continuación, escenas del Vía Crucis. Jesús es condenado a muerte y aparecen las diversas estaciones de el Vía Crucis, como usted lo puede observar. Y ya después del libro del Apocalipsis, esta Biblia trae como un plus adicional lo siguiente. Aquí termina el Nuevo Testamento y aparecen concordancias del Nuevo Testamento para buscar los textos bíblicos. Después aparece un índice de epístolas y evangelios de las misas en los domingos y días de preceptos. Después clasificación de los salmos en laudatorios, eucarísticos, graduales, penitenciales, deprecatorios, proféticos, históricos, didácticos. Después aparece un breve diccionario de la doctrina católica. Habla de abadesa, abad, abadía, absolución, abstinencia, administrador, adoración, agua, alba, albigense, alma, atar, amén, amito, ángel, ángelus, anglicanismo, aniversario, anticlerical, entre otras palabras que son utilizadas en nuestra iglesia católica. Por ejemplo, aquí aparece la palabra dogma. Dice, dogma, palabra griega que significa opinión y criterio, verdad de fe o moral contenida en la divina revelación y proclamada por el magisterio infalible de la Iglesia como doctrina de fe. Entonces es contenida en la divina revelación. Hermanos, no es que se apruebe de un rato para otro, sino que es aceptada por la tradición cristiana. Y después de este diccionario católico,
termina ya el contenido de la Biblia. Este video salió bastante extenso, hermanos, pero vale la pena porque esta es una joyita. Y así, hermanos, terminamos la revisión de la Sagrada Biblia Tristera, publicada por Editorial Rolier, que es una joyita, como ya se lo reitero, de nuestra amada Iglesia Católica. Bien, hermanos, recuerda suscribirte a mi canal Coleccionista de Biblias para que puedas conocer el maravilloso mundo de las diversas traducciones que existen en el mundo católico. Dale like a este video para que más personas puedan conocer el contenido que les muestro semanalmente. Y de esta forma también podemos extender la santa palabra de Dios por el mundo católico y para que conozcan el legado que tenemos en nuestra Santa Iglesia Católica y sobre todo con esta Biblia histórica. Recuerda, hermanos, también leer la Biblia todos los días por 15 minutos para que te llenes de la santa palabra de nuestro Señor y también para que la puedas aplicar en tu vida. Bien, hermanos, nos vemos en un próximo video si Dios así lo quiere y que Santa María siempre Virgen ruegue por cada uno de nosotros. Chao y que estén todos ustedes muy bien.